Sea usted bienvenido a esta reflexión sobre este sexto paso del programa de Alcohólicos Anónimos. Yo soy el Padre Marco Cárdenas, sacerdote católico misionero claretiano y responsable de la estación de Radio Claret América, ubicados en la ciudad de Chicago, donde transmitimos para el mundo entero. Puede acceder a nuestra programación bajando una aplicación gratuita y las emitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta estación de radio es auspiciada por los misioneros claretianos y nos enfocamos o nos dirigimos a ser la voz del pueblo migrante de habla hispana residiendo en los Estados Unidos y en el Canadá. Sin más preámbulos, vamos a esta plática, a este análisis, a esta reflexión sobre este paso que nos dice que estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libre de nuestros defectos de carácter. Recordemos que los 12 pasos de AA son un camino espiritual, un camino de crecimiento y desarrollo y obviamente un programa para poder parar o rehabilitarnos de la enfermedad de las adicciones. La clave del sexto paso es disposición. Dice que, repito lo que nos dice, estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libre de nuestros defectos de carácter. Aquí lo que estamos haciendo es permitiendo a Dios que opere en nosotros. Si Dios no ha operado, no ha trabajado en nosotros, es porque nosotros mismos no le hemos permitido. De cierta manera nos hemos cerrado, ya que recordemos que ser adicto significa tener una mente desquebrajada y tener un espíritu bloqueado. O sea, el espíritu es la comunicación que tenemos con el poder superior, con la divinidad, pero cuando éste está bloqueado, obviamente quiere decir que no hay disponibilidad, que no hay acercamiento, que no hay comunicación con ese poder divino, y algo que es tan importante en el ser humano, el espíritu, pues simplemente está bloqueado. Recordemos que los seres humanos no somos bultos biológicos, somos seres tripartitas, que somos mente, cuerpo y espíritu. Y aquí lo que estamos tratando de trabajar es el espíritu, desbloquear ese espíritu para tener esa comunicación con el poder superior, que es nuestra fuerza. La clave del sexto paso es más que nada tener esa disposición, esa buena voluntad que significa estar preparado. Recordemos que los pasos cuarto y quinto, estos son como una radiografía, un espejo, ya que nos ayudan a reconocer lo que somos y aceptar lo que hemos sido. Conócete a ti mismo. Es uno de los aforismos más famosos de la historia. Este aforismo estaba escrito en el pórtico de la entrada del templo del dios Apolo en la ciudad de Delfos, Grecia, en el siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase ha sido atribuida a varias figuras griegas. Este aforismo, recordemos que aforismo significa o es un pensamiento expresado en forma breve. De ahí esta frase que es tan breve pero que quiere decir tanto: conócete a ti mismo. El autoconocimiento es la base de todo conocimiento sobre el mundo. Autoconocerse es mirar hacia nuestro interior, mirar hacia adentro y conocer lo que pensamos y lo que sentimos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, decía este aforismo. Recordemos a este gran filósofo griego, Sócrates. Él consideraba que el vicio y los malos hábitos son fruto de la ignorancia y la virtud, obviamente, es fruto del consciente. Sócrates, él vivió, existió terrenalmente hace aproximadamente 2500 años y él ya decía que el vicio y los malos hábitos
son fruto de la ignorancia. Con el sexto paso significa disponernos a deshacernos de nuestros defectos de carácter y a comenzar una nueva etapa de nuestras vidas, una nueva vida. Obviamente, para deshacernos de nuestros defectos, obviamente tenemos que conocer cuáles son y cómo son. Y para eso equivale a preguntarnos quién soy y qué quiero y qué busco, qué pienso, qué siento, qué quiero ser o qué quiero lograr. Recordemos que los defectos de carácter son la causa de la deformación de nuestra personalidad. Y la personalidad, en griego, esta palabra significa máscara, que son las características que definen a una persona. Cuando decimos, esta persona tiene este tipo de personalidad, para los griegos quería decir, esta es la máscara que porta. Porque en realidad los seres humanos somos ser. Y luego la personalidad simplemente es la máscara que utilizamos para aparentar, para hacernos ver, para hacernos de cierta manera manifestarnos como personas. La personalidad también tiene ciertas características y obviamente estas características son lo que nos definen y son los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, los hábitos y obviamente la conducta. Los defectos, por otro lado, son patrones de comportamiento y tienen su origen en las carencias, las cuales nos originan estos vicios existenciales. Estos vacíos existenciales. El vacío existencial o emocional es la sensación de vacío interior que sentimos, y esto puede ser como la apatía, el sentimiento de aburrimiento, la depresión, la desesperanza, el sentimiento, la soledad y los desórdenes emocionales, los cuales los conocemos también como egos. También se conocen estos como pecados capitales, como pasiones, y con frecuencia también se les conoce como vicios. Estos defectos son resultado de nuestra manera de pensar, ya que el pensamiento nos conduce al sentimiento, y los sentimientos generan nuestras conductas. Recordemos que hacemos lo que hacemos por lo que pensamos, y obviamente esto nos lleva a sentirnos como nos sentimos. Los defectos de carácter, como ya los hemos visto, y ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes los conocen, son lo que también en la Iglesia Católica consideramos los 7 pecados capitales. Y en este grupo de estas 12 premisas, de estos 12 pasos de AA, ellos les dan el nombre de defectos de carácter, y en la Iglesia Católica son los pecados capitales. Y estos son soberbia, pereza, lujuria, avaricia, gula, ira y envidia. Son capitales porque de ellos deriva toda una gama de otros pecados, de otros defectos. La soberbia es la principal de los defectos. Nos hace creer que estamos por encima de Dios. La soberbia encabeza todos los defectos y su origen es el dolor. Entre más se haya sufrido en la infancia, más miedoso se vuelve la persona en la edad adulta y más orgullosa y soberbia, ya que hay que aparentar que soy fuerte, siendo soberbio y orgulloso. La soberbia es como una venda que tenemos en los ojos que nos impide vernos a sí mismos, porque vernos y reconocernos a sí mismos duele mucho. Otro de los pecados capitales es la pereza, y esta es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia. Se le conoce
como la tristeza de ánimo. Otro de los pecados capitales o defectos de carácter es la lujuria, y esto se refiere al apetito desordenado de los placeres eróticos. La persona lujuriosa denigra el acto sexual y a quien interviene en él, sometiéndolo a un objeto. O sea, el lujurioso ve a la persona no como un sujeto, sino lo reduce a la especie de objeto. Para el lujurioso, las personas no son personas, son objetos. El origen de la lujuria son la carencia afectiva y la falta de contacto corporal que tuvimos en nuestra niñez. Eso es lo que afirman los expertos de la salud mental. Otro de los pecados capitales o defectos de carácter es la avaricia, que es el deseo de acumulación, sin deseo de compartir. Porque muchos de nosotros nos gusta poseer, tener cosas, pero tenemos muy claro que debemos de compartir con los demás, especialmente con los que no tienen. Pero aquí la persona a la que nos estamos refiriendo es el avaricioso que quiere tener, pero nada más él, que no tiene en ningún momento la intención de compartir un poco de lo que posee con los demás. Otro de los defectos de carácter es la gula, que es el consumo inmoderado de alimentos. La gula tiene un fondo mucho más profundo, que es el deseo subconsciente de asimilar todo lo exterior y hacer lo propio. O sea, aquí no se trata únicamente de gula, sino de apoderarnos, poseer todo aquello que deseamos, que queremos, y sin límites. Otro de los efectos de carácter es la ira, que es ese sentimiento de indignación que nos causa enojo. El origen de la ira es la frustración. Otro, pues, es la envidia, que es desear lo que los demás tienen y desear que el otro no tenga lo que yo deseo. O sea, el envidioso no tan solo se enoja porque los otros tienen y él no, sino también el deseo del envidioso es que el otro no tenga lo que quiere o por lo que trabaja o lo que persigue. Recordemos la analogía que nuestras vidas son como un jardín. ¿Cómo detectar estos caracteres? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo trabajar sobre ellos? Pues vamos a utilizar esta analogía. Veamos que nuestras vidas son como un jardín. Y el trabajo del jardinero obviamente es cuidar, limpiar y embellecer este jardín, que aquí sería nuestra vida. Y toda la gente, y también recordar que no todos estamos dispuestos a trabajar nuestros defectos, porque estos también nos producen en ocasiones placer y comodidad falsa. O sea, los defectos tenemos que tener claro que también nos producen cierto placer y cierta comodidad, pero hay que estar conscientes de que este placer y esta comodidad son falsos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar los defectos de carácter? Esto los vamos a, obviamente, con esfuerzo, en ocasiones con dolor, con sacrificio. Necesitamos mucha disciplina y, sobre todo, ser constantes. Hay una frase que siempre mencionan los monjes benedictinos, que es ora y labora. O sea, vamos a trabajar sobre esto y al mismo tiempo orando, comunicándonos con Dios, que nos indique dónde está la fuerza, dónde podemos encontrar la energía
para trabajar y obviamente deshacernos de estos defectos de carácter. Este proceso lo llevaremos a cabo por medio de la oración. Recordemos que la oración significa palabra en acción. O sea, vamos a pedir con hechos. Para vencer la pobreza, pues obviamente tenemos que ponernos a trabajar. Obviamente tenemos que hacer el esfuerzo de nuestra parte y así pedirle a Dios que Él ponga nuestra parte. Este proceso de trabajar estos defectos pues es por medio de la oración, la meditación y sobre todo mucha reflexión. Recordemos que la oración es hablarle a Dios, meditación significa escuchar la palabra de Dios y luego la reflexión es analizar lo que Dios nos dice y lo que nosotros hacemos. Y para hacer esto, obviamente tenemos que tener en cuenta que todo presente está formado por un pasado. En otras palabras, todo aquello que nos está pasando tiene un origen, tiene una raíz, tiene un porqué. Y que toda causa inmediata tiene una causa remota. Que todo aquello que ha repercutido, las consecuencias de lo que nos ha sucedido, tiene una causa inicial. Por lo tanto, tenemos que ver qué hay en el pasado que nos lleva a ser como somos en el presente. De ahí que es muy importante trabajar el pasado, porque el pasado es el que nos va, de cierta manera, a concientizar por qué actuamos y obramos en la forma que lo hacemos en nuestro presente. Por el pasado que tenemos un destino. Y si no transformamos nuestro destino, al menos que trabajemos y nos reconciliemos con nuestro pasado. Así es que el pasado hay que trabajarlo, pero desde el punto de vista de la reconciliación. Hay que reconciliarnos. Lo que pasó, pasó. Y si pasó, pasó por algo. Y si me dolió, el dolor me ayuda a concientizar. La reconciliación del pasado lo hacemos en los pasos también 7º, 8º y 9º. O sea, en el 6º, también en el 7º, en el 8º y en el 9º. Aquel que transforma, que trabaja la perspectiva de su pasado, obviamente tendrá un futuro diferente. Por lo tanto, estemos conscientes de que muchas veces parece que nos deshacemos de nuestros defectos de carácter, pero simplemente nos cambiamos por otros y eso es muy común. Por lo tanto, debemos de reconocer, aceptar, estar conscientes de que los cambios deben ser para mejorar. Si no, pues obviamente no tienen sentido. Y el dolor de reconocer los defectos es lo que nos llevará a despertar la conciencia. Primero, se tiene que ser oruga en la vida para luego convertirse en mariposa. No sé si hayan ustedes escuchado esta parábola, este relato de la oruga. Se dice que un día una pequeña abertura En una pequeña abertura apareció una oruga. Un hombre se sentó a observar a la mariposa durante varias horas. Viendo cómo se esforzaba para hacer que su cuerpo saliera a través de aquel agujero, llegó un momento en que pareció que la oruga, a pesar de su esfuerzo, no avanzaba nada. Parecía haber llegado a punto en que ya no podía avanzar más. Entonces el hombre decidió ayudar a la oruga y agrandó el agujero. La mariposa salió sin ninguna dificultad, pero su cuerpo estaba débil. Las alas no estaban desarrolladas y las patitas no la sostenían. El hombre continuó
observándola y esperando que en cualquier momento se lanzara a caminar y emprendiera el vuelo a través de las flores. Pero no sucedió así. La verdad es que la mariposa pasó toda su vida arrastrándose por el suelo. Fue incapaz de elevar el vuelo. Lo que el hombre con toda su buena voluntad quiso ayudar a la mariposa, pero no entendía que al hacer un gran esfuerzo para atravesar el pequeño agujero, los jugos vitales se iban distribuyendo y extendiéndose por las partes del cuerpo de la oruga que requerían fortalecerse para volar. Y a pesar del agujero, sin ese esfuerzo las alas de la mariposa no recibieron la sustancia necesaria para poder volar. Algunas veces necesitamos del esfuerzo y de la dificultad en nuestras vidas. Si Dios nos permitiera pasar por nuestras vidas sin obstáculos, quedaríamos débiles. No llegaríamos a ser tan fuertes como deberíamos. Nunca pudiéramos llegar a volar. Es el dolor lo que nos concientiza y es el esfuerzo lo que nos hace ser fuertes en la vida. Nuestros problemas de carácter son como una persona que viene de visita a nuestra casa y se queda. También esa es otra idea, otro concepto que podemos tener. Y obviamente esta persona que nos visita nos hace daño. ¿Cómo sacarla de nuestras vidas? Bueno, primero, si esta persona nos visita, imaginándonos que son nuestros defectos de carácter, primeramente tenemos que reconocer que nos está haciendo daño. Preparémonos para deshacernos de ellos mediante obviamente la oración y la meditación. También hay que tener el deseo firme para deshacernos totalmente de ellos. No es posible deshacernos de ellos únicamente en forma parcial. Una vez que nos deshacemos de nuestros defectos de carácter, creceremos espiritualmente. Crecer espiritualmente implica dedicación, implica tiempo, esfuerzo y sobre todo mucha responsabilidad personal. Así le permitiremos a Dios que entre en nuestro ser y le preguntaremos que nos ayude a reconocer y saber cómo remover lo que no nos sirve y debemos remover, debemos cambiar y debemos quitar. Y así cada vez que removemos un defecto de carácter, una virtud ocupará su lugar, una virtud se contrapondrá. Y obviamente recordemos que Dios está en todas las virtudes. Por ejemplo, cuando removemos la soberbia, la humildad ocupará su lugar, ya que esta virtud consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades. Contra la pereza, pues obviamente está la diligencia. La diligencia es el esmero y el cuidado de todo lo que ejecutamos. Cuando removemos o quitamos el defecto de la lujuria, será la castidad. Es esa conducta de autocontrol que toma un individuo sobre sus actos y placeres sexuales. Cuando removemos el defecto de la avaricia, obviamente este espacio será ocupado por la generosidad, que implica compartir con el que necesita. No significa dar lo que ya no queremos, sino sirve para compartir aquello que tenemos con el que no tiene. Contra el defecto de la gula, obviamente, ocupará el lugar vacío la templanza, que es la moderación en la atracción de los placeres y procurar el equilibrio en el uso de los bienes creados. Contra la ira, obviamente, el espacio que queda será ocupado por la mansedumbre, que es la docilidad, la suavidad o la benignidad
en el carácter o el trato hacia los demás. Y por último, cuando removemos la envidia de nuestro ser, es la caridad la que ocupa ese lugar, ya que la caridad es la virtud sobrenatural por lo que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos en el nombre de Dios. Entonces, recordemos que cuando removemos un defecto, se contrapone una virtud. Y obviamente, además de estos defectos, pues hay muchos defectos de carácter en los cuales debemos de trabajar y algunos de ellos serían el autoritarismo, la envidia, la agresividad, la crueldad, la venganza, la arrogancia, el orgullo, la irritabilidad, la intolerancia, el fanatismo, el racismo, el sexismo, la mentira, el pesimismo, la apatía, la intransigencia, la superficialidad, el consumismo, la corrupción, la dependencia emocional, la codependencia, la crítica destructiva, la manipulación, el maquiavelismo, la misoginia, el machismo, el narcisismo y pues tantos otros defectos que tenemos que trabajarlos. En remover nuestros defectos de carácter no hay nada que perder y recordemos que hay mucho que ganar. Y me gustaría terminar esta reflexión con las palabras y pensamientos del gran Mahatma Gandhi que dice: cuida tus pensamientos, porque ellos se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras, porque éstas se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones, porque éstas se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque estos se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, porque éste se convierte en tu destino. Muchísimas gracias por haberme sintonizado. Bendiciones a todos ustedes.